campanita y empezaron a sonarla. Dice la palabra que se pararon de lejos, porque no podían estar cerca de Jesús. Ellos no podían acercarse a Jesús como la mujer que tocó su manto. Ellos no podían acercarse a Jesús como la mujer de flujo de sangre. Ellos de lejos tuvieron que gritarle: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no podían hacer lo que otra gente, hermanos. Ellos tenían que conformarse con gritarle de lejos, y si el maestro les hacía caso, algo iba a pasar. Imagínate nada más: clink, 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 maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que Jesús volteó y los vio. A veces pensamos que porque estamos lejos, el maestro no nos escucha. Pero el maestro de lejos y de cerca puede hacer milagros. Pero ¿cuándo hacen los milagros, hermano? Cuando nosotros somos obedientes. Dice la palabra de Dios que una vez que estaban ahí, ¿sí?, y dijeron: ten misericordia de nosotros. Cuando Él les vio, Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué creen que los mandó a los sacerdotes? Si los sacerdotes no podían recibir a una persona con lepra. Los sacerdotes no podían ni siquiera permitir que alguien se acercara. Ellos ya solamente los decían: ¿sabes qué? Eres muerto para la sociedad o eres limpio para la sociedad. Pero cuando alguien se acercaba al sacerdote, tenía que ya ir limpio. Pero dice la palabra de Dios que estos hombres no fueron limpios. Dice que fueron obedientes, y cuando Jesús les dice: vayan al sacerdote y preséntense para testimonio de ellos, dice que estos hombres obedecieron. A veces nosotros, ¿saben por qué no recibimos el milagro? ¿Saben por qué no recibimos lo que pedimos? Porque no obedecemos, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y dice la palabra de Dios que estos hombres fueron, dice, pero entonces algo pasó en el camino. Cuando tú eres obediente, hermano, mira, cuando yo estaba enfermo, yo le preguntaba al Señor: ¿y para qué quieres que vaya a predicar así todo enfermo? Y el Señor me decía: quiero que vayas y hables de la fe. Y una hora antes de irme a predicar, llega mi cuñado y me dice: Cristóbal, vamos al doctor. Yo le dije: estoy bien. Cuando le dije esto, estoy bien, algo empezó a pasar en mi vida. Empecé a recibir fuerza. Recuerdo que me levanté, estaba tirado en la cama, me levanté, iba a llamarle al hermano Humberto para que él predicara, y no le llamé, dejé el teléfono ahí. Me vestí y me dicen: ¿a dónde vas? Es que tengo un compromiso en una campaña. Y el Señor miró mi obediencia, hermanos. Si no hubiera sido obediente, ahí estuviera tirado en la cama todavía. Estos hombres fueron obedientes. Vete y preséntate al sacerdote, dijo Jesús al leproso. Y a los 10 leprosos les dijo lo mismo, porque son dos historias completamente diferentes. En el mismo libro de Lucas viene la historia de un leproso y viene la historia de 10 leprosos. Pero estoy hablando de los 10 leprosos del capítulo 17, cuando Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y cuando estos hombres obedecieron, dice la palabra de Dios, y algo pasó en el camino. Entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Algo va a pasar de aquí a tu casa, algo va a pasar, mi hermano, si tú eres obediente. Si Dios permitió que escuchara esta palabra, es por algo. A veces hablamos de la fe, a veces hablamos de la Biblia, pero a veces nos falta fe para que ocurran cosas. Yo recuerdo que cuando pasó lo de mi madre, me encerré en mi cuarto y lloré y le dije: si es tu voluntad, préstamela otro tiempo. 8 años más me la prestó. La operación que le hicieron, hermano, iba a durar 12 horas. 20 doctores estaban interviniéndola.
5 arterias taponeadas en su corazón. Una mujer hipertensa, una mujer con diabetes, una mujer que tenía cáncer en su páncreas. Recuerdo que cuando terminan, empecé a llorar porque la miré que salió en una camilla y 12 doctores cuidando de los aparatos que la tenían con vida todavía. La oración que iba a durar, la operación que iba a durar 12 horas, solamente duró 6 horas. Y recuerdo que me dijo el doctor: tú eres el indicado, dice, tú pasas para acá. Recuerdo que pasé, hermano, y lo que hice fue glorificar y darle gracias a Dios. Estos hombres, mira, pasaron algo tremendo con estos hombres. Cuando estos hombres fueron obedientes, los 10 fueron obedientes. Los 10 hombres se informaron sobre el paso que Jesús iba a tener entre Samaria y Galilea. Los 10 hombres salieron al encuentro llenos de esperanza de ser sanados. Los 10 hombres empezaron a sonar su campanita gritando: Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 hombres obedecieron de ir con los sacerdotes y presentarse para que esto los declararan. Pero dice la palabra que lo que no hicieron los otros 9, uno sí lo hizo. Dice: pero entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Eso es lo que marcó la diferencia, hermano. Eso es lo que tiene que marcar la diferencia en nosotros. Que siempre haya agradecimiento. Que siempre busquemos glorificar a Dios. Lo que no hicieron los 9, hermanos, fue... ¿Tú crees que los 9 no se dieron cuenta que sanaron? Claro que se dieron cuenta. Recuerdo que el año pasado, en este mismo mes, fue el mes de febrero, estaba predicando a 150 jóvenes en Mexicali. Y recuerdo que les hablé y les dije la importancia que es glorificar a Dios y que es servir a Dios. Pero si tú te das cuenta, aquí la palabra de Dios no se equivoca. Del 100%, ¿cuántos realmente siguen al Maestro? El 10%. ¿Cuántos eran? 10. ¿Y cuántos se regresaron? ¿Cuántos recibieron el milagro? 10. Jesucristo hace el milagro con el quien Él quiere. Allí en casa tuve 2 personas con cáncer de mama, 2 mujeres. Una mujer era cristiana, una mujer por más de 30 años sirviendo a Dios. Y recuerdo que se quedaba en casa porque tenía que tener quimioterapias ahí en Tijuana, y esta mujer no fue sana. Lo que me sorprendió de esta mujer es que Dios la fortaleció y nunca se dobló. Nunca miré que llorara, nunca miré que se quejara. Era una mujer valiente. Y otra mujer que no era cristiana, otra mujer que no iba a la iglesia, esa mujer fue sana. Yo le dije: ¿por qué, Señor? Dijo: porque yo hago misericordia con quien yo quiero, Cristóbal. Recuerdo que empezó a ir a nuestra iglesia esa mujer. Esa mujer fue testimonio para mucha gente que no era cristiana, que Dios la había sanado. Dice la palabra de Dios que estos 10 hombres, los 10 recibieron el milagro. ¿Por qué? Porque Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él no tiene preferencias. Él hace las cosas en su soberanía como Él quiere. Pero lo que realmente agrada a Dios es cuando Dios ve un corazón contrito y humillado. Un corazón que va y le clama y le dice: Señor, ¿qué fue lo que le dijeron a Ezequías? Esta noche vas a morir. El Señor ha dicho que vas a morir, que te prepares porque se acabó el corrido para ti. ¿Y qué hizo aquel hombre?
Fue y se puso contra la pared y le dijo: Señor, tú me conoces.